Principios Rosacruces para el hogar y los negocios por H. Spencer Lewis. Capítulo 5. La cuestión del dinero. No olviden compartir, suscribirse y dejar comentarios. Los dos más preciados dones que las gentes demandan de lo cósmico son el dinero y la salud. Sin embargo, en último análisis descubrimos que, en la mayor parte de los casos, los peticionarios no demandan de lo cósmico precisamente dinero contante y sonante en monedas de oro o plata, sino más bien crédito. Hay mucha diferencia entre obtener crédito para satisfacer las necesidades de la vida, y la posesión de dinero amonedado con el mismo propósito. También hay considerable diferencia desde el punto de vista cósmico. Parece que nadie se ha de figurar que lo cósmico sea gerente de un banco con los sótanos repletos de oro, plata, níquel, cobre y billetes de todo cuño y estampación. Tan solo una mente infantil fuera capaz de imaginarse a lo cósmico dispuesto a derramar en manos del pedigüeño monedas y billetes como piedra de granizo. Desde el momento en que reconocemos que lo cósmico no puede darnos dinero monedado ni billetes de banco, sino que debe valerse para ello de conductos terrenos, advertimos que lo cósmico puede ayudarnos en nuestras necesidades financieras por medios distintos del de proporcionarnos directamente dinero. Quienes hayan leído el capítulo precedente comprenderán que, en la mayoría de los casos, cuantos buscan o demandan dinero por medio de algún oculto, místico o psíquico proceso, acaso no piden lo que realmente necesitan. Por ejemplo, puedo yo decidir que necesito un sombrero nuevo y al propio tiempo resolverme a comprarlo por determinado precio, y para ello debo disponer del dinero necesario. En consecuencia, concentro el pensamiento en lo cósmico a fin de que me proporcione los 5, 7 o 10 dólares que me ha de costar el sombrero, y mi concentración se enfoca en la cantidad que me parece necesaria. La compra y la necesidad del sombrero es una consideración secundaria, pero si yo procediera debidamente, la primera consideración habría de ser el sombrero en sí, prescindiendo de si lo había de comprar al contado o me lo entregarían a crédito o me lo regalarían. Debería satisfacerme con dejar el procedimiento a la voluntad de lo cósmico, con tal que me proporcionase el sombrero, bien entendido que yo no pudiese ganar el dinero necesario con el sudor de mi frente, como lo cósmico y toda ley natural requieren de mí. Sin embargo, hay casos en que la necesidad de dinero o su equivalente en crédito es el deseo predominante, y estos casos requieren del místico tan detenida consideración como cualquier otra necesidad o deseo de legítima naturaleza. Desde el punto de vista cósmico, el empleo del dinero tal como hoy se emplea es fundamentalmente injusto, porque es un método establecido por el hombre con el propósito de adquirir todo lo vendible y burlar la mayor parte de los principios éticos establecidos por lo cósmico, quien por lo general no simpatiza con el uso del dinero, y siempre procura resolver los problemas sin recurrir a su empleo. Por lo tanto, supondremos que el peticionario de dinero con auxilio de lo cósmico habrá llegado a la conclusión de que solo obtendrá el dinero después de analizar cuidadosamente sus necesidades de modo que sepa con toda seguridad que solo puede satisfacerlas con dinero efectivo o con el equivalente crédito. Ahora bien, dos medios hay por los cuales la generalidad de peticionarios esperan recibir el auxilio pecuniario de lo cósmico. El primero es pedirle que le ayude haciendo que alguien le preste el dinero necesario, y el segundo consiste en que lo reciba por el cobro de un crédito, por herencia, fallo de un pleito, por legado, donación o venta de algún inmueble. Hemos de considerar separadamente estos casos para exponer los apropiados métodos en que deban utilizarse las leyes místicas o mentales para obtener los apetecidos resultados. Cuando alguien nos debe dinero y no podemos cobrarlo por temporánea imposibilidad o por obstinación del deudor, conviene entonces demandar de lo cósmico con toda rectitud y moralidad que nos preste auxilio para obtener lo que en justicia nos pertenece. Sin embargo, si el deudor tiene alguna poderosa razón para demorar el pago de la deuda, mientras se efectúa la liquidación de cuentas o se ha de hacer una investigación o se han de cumplir ciertas estipulaciones, no espere el acreedor que lo cósmico le ayude prescindiendo de los intereses del deudor y le fuerce al pago de la deuda. Se ha comprobado en muchos casos que fulano debía una factura de $1,000 a sutano, quien demandaba de lo cósmico el cobro de la deuda, cuyo pago demoraba fulano porque su acreedor no había cumplido con las condiciones estipuladas en el contrato de que derivó la deuda.
También puede ocurrir que Sutano se resista a cumplir algún punto previamente convenido o que exija el pago de la deuda antes de vencer el plazo estipulado, y en todos estos casos, lo cósmico no procederá de distinto modo que procedería un juez si conociera las alegaciones de ambas partes. Lo cósmico nunca deja de hacer a todos justicia y es imposible que un demandante recurra a lo cósmico con sus deseos y peticiones, creyendo que podrá prescindir de algunas circunstancias del asunto y obtener sin ulterior investigación e inmediatamente el cumplimiento de sus deseos. Un poco de reflexión bastará para comprender que, si lo cósmico tiene una poderosa y mística mente universal, ha de atender con la misma solicitud a las razones, demandas y derechos del deudor que a los del acreedor. Así vemos que para impetrar el acreedor el auxilio de lo cósmico en el cobro de una deuda ha de tener las manos completamente limpias, pero si la deuda es justa y el deudor no la paga por indiferencia, obstinación o descuido, entonces el acreedor ha de concentrar el pensamiento en lo cósmico y su paciente petición, insistentemente mantenida, logrará con toda probabilidad el cobro de la deuda. Más adelante expondré el método de concentración para dicho propósito. En cuanto al dinero que se espera recibir por la venta de una finca, por la favorable terminación de un pleito, por herencia, legado o donación, también en estos casos el peticionario ha de estar seguro de que recibirá el dinero, y si no lo ha recibido debe de ser por olvido, indecisión o cualquier otra causa que difiera la entrega. Asimismo, ha de recurrir en este caso el peticionario a lo cósmico con manos limpias, esto es, que no ha de desconfiar de recibir el dinero, que no le ha de entorpecer ninguna traba inmoral y que el dinero que espera cobrar no sea para su egoísta placer a costa del sufrimiento, aflicción y pesadumbre del prójimo, pues en tal caso no le otorgará lo cósmico su auxilio. Hay también otros casos en que el peticionario impetra de lo cósmico el dinero necesario para salir de un grave apuro, sin tener quien se lo deba ni esperar recibirlo por herencia, legado o donación. En este caso es muy difícil dar consejo o sugestión de ninguna clase, porque el peticionario no espera recibir dinero por ningún conducto ni tampoco tiene el derecho de impetrar de lo cósmico que establezca súbitamente una situación a propósito para recibir dones que no ha merecido en modo alguno. En términos generales, la obtención de dinero por medio del auxilio de lo cósmico se reduce a una sencilla y eficaz modalidad de concentración. Una vez determinado que lo que verdaderamente se necesita es el dinero en efectivo y no la cosa que con el dinero pudiera adquirirse, debe el peticionario fijar la cantidad exacta, la estrictamente necesaria para arrostrar la situación y librarse del apuro, sin pedir nunca más de lo necesario para satisfacer las mediatas e inmediatas necesidades. La cantidad de dinero se ha de visualizar en cifras y no en su forma monetaria, es decir, que no se ha de visualizar en forma de monedas de oro o plata ni en billetes. Por ejemplo, si se desean $1000, ha de concentrar el peticionario su pensamiento en el número 1000 prescindiendo de si han de ser en oro, plata, billetes, letra, cheque, giro postal, acciones u obligaciones. Por la mañana antes del almuerzo, al mediodía antes de la comida y por la noche antes de la cena, el peticionario debe armonizarse por medio de la quietud y la concentración con la mente universal y cósmica y mantener al propio tiempo fijo el pensamiento en la necesitada cantidad de dinero. A él, al cabo de unos cuantos minutos de permanecer en esta actitud, con los ojos abiertos o cerrados indistintamente, el peticionario debe terminar diciendo: «Esto le pido a lo cósmico». Enseguida emprenderá sus cotidianas obligaciones sin preocuparse de la manera con que lo cósmico atenderá su petición. Si así procede durante 4 o 5 días, indudablemente obtendrá algún resultado positivo. Por otra parte, si los $1000 en cuestión se los debe a alguien al peticionario, ha de concentrar su pensamiento en el deudor junto con el número 1000, para que lo cósmico reciba la impresión de la persona del deudor. Sin embargo, ha de estar el peticionario muy seguro de la justicia de la deuda en el momento de la petición, sin que haya razonable motivo para la demora. Desde luego que, de conformidad con lo expuesto en el capítulo anterior, no se ha de preocupar el peticionario del modo y hora en que cobrará la deuda. La concentración del pensamiento en la persona del deudor y en la cantidad adeudada, 3 veces diarias durante algunos días, contribuirá indudablemente a que el deudor se resuelva al pago de la deuda.
En el caso de que el dinero se espere de la resolución de algún litigio sobre fincas y hay demora o vacilación o la entorpece el largo expedienteo, debe estar el peticionario seguro de que no hay razón justa para la demora y que tiene derecho a que lo cósmico le auxilie en la definitiva resolución del asunto. Se ha observado que en los casos en que un árbitro, un juez o cualquier otra persona han de decidir si se ha de hacer o no tal o cual cosa o si se ha de fallar en favor de tal o cual persona, si se recurre a lo cósmico para que dé una solución favorable al peticionario, influirá lo cósmico en la mente del árbitro, del juez o de quien sea, para moverle a fallar el asunto en favor de la persona que concentre su mente en lo cósmico en demanda de cooperación. He conocido personalmente muchos casos en que el fallo del tribunal tardaba meses enteros y a veces años en dictarse a causa de que el juez vacilaba en tomar una definitiva resolución. Sin embargo, unos cuantos días de concentración sobre la persona del juez y sobre la necesidad de un pronto fallo, le movieron a dictarlo en favor de una u otra de ambas partes. En algunos casos, la investigación posterior al fallo, o un interloquio con el juez, demostró que hallándose sosegado durante las horas de la prima noche, tuvo una súbita impresión de que debía fallar el asunto en los términos que más justos le parecieron. Podemos estar seguros de que cuando lo cósmico considera el caso que le proponemos e impresiona al funcionario que ha de resolverlo, para que lo resuelva a nuestro favor, es porque lo cósmico sabe que aquella decisión o fallo es justa y exacta, es decir, que lo cósmico no influirá en el juez o en el árbitro para que falle a nuestro favor porque así se lo pidamos y no se lo pida la parte contraria. Así vemos que, si ambas partes interesadas en el asunto recurrieran a lo cósmico en demanda de favorable solución, lo cósmico influiría en el juez, en el árbitro o en el amigable componedor, para que fallase en estricta justicia y con absoluta imparcialidad. En cuanto al préstamo de dinero se han de tomar otros puntos en consideración. No repugna lo cósmico auxiliar en materia de préstamos, con tal que el motivo del préstamo sea justo, y el que toma prestado haya dado pruebas de honradez y de retornar el dinero recibido en préstamo. También aquí vemos que lo cósmico no favorecerá ninguna injusticia ni nada que resulte dañoso o nocivo en perjuicio de tercero. Por lo tanto, si alguien intenta pedir dinero prestado sin verdadera necesidad, o si aún habiéndola no sabe el sujeto de dónde sacará mañana el dinero para reintegrar el préstamo, puede estar seguro de que no le auxiliará lo cósmico. Por otra parte, si en anteriores operaciones prestatarias cumplió el peticionario sus compromisos y devolvió puntualmente el dinero recibido a préstamo, puede estar seguro de que lo cósmico le auxiliará si verdaderamente necesita el préstamo. No es posible recurrir a lo cósmico con la vaga esperanza de reintegrar el préstamo ni con la idea de que, si al vencer el plazo no se puede reintegrar, volverá a recurrir a lo cósmico para que le proporcione el dinero requerido por el reintegro, de modo que con la mano izquierda devuelva lo que reciba en la derecha. A él acudir a lo cósmico en demanda de auxilio para concertar un préstamo. Se supone que el peticionario piensa en alguna persona o entidad capaz de que preste el dinero sin perjudicarse, y que se propone proceder con absoluta sinceridad y buena fe en la operación del préstamo. Mediante estas condiciones, podrá el peticionario visualizar la cantidad que desea tomar a préstamo y la persona o entidad con quien quiere hacer la operación. Si 3 veces al día concentra el pensamiento en esta doble imagen, puede estar seguro del auxilio de lo cósmico, con tal de que también haya solicitado simultáneamente el préstamo de la persona o entidad que lo ha de conceder. O se ha de presumir que si el peticionario desea tomar dinero a préstamo de fulano, se lo solicite personalmente y proceda a concentrarse en lo cósmico y le pida que incite a fulano a que vaya a casa del peticionario a entregarle el dinero. En todos los casos de préstamo, es de rigor que el prestatario acuda desde luego al prestamista en solicitud del préstamo. El prestatario ha de ser muy franco y sincero y puntualizar con toda exactitud su deseo, pues si se presenta en un banco o cualquier institución de préstamos o a un prestamista particular, pidiendo una cantidad indeterminada, de modo que denote no saber por qué y para qué la necesita, será negativo el resultado. También frustrarán el buen éxito de la operación respecto del prestamista y de lo cósmico, las respuestas evasivas a las preguntas que se le hagan. Conviene advertir que las operaciones de préstamos son hoy día un honrado negocio en el que muchos particulares e instituciones se ganan la vida. Los bancos de los Estados Unidos y de otros países habrían de cesar en el negocio si no prestaran dinero y si por otra parte no lo recibieran en depósito.
La verdadera finalidad de un banco es recibir dinero de los depositarios y emplear este dinero en préstamos, hipotecas y operaciones que reditúen más dinero. Muchos hay deseosos de prestar dinero bajo ciertas condiciones y exigen franqueza y seguridad. En una conversación con el gerente de un importante establecimiento de crédito de los Estados Unidos me dijo sinceramente que sucursales prestan cada mes, las 3/4 partes son préstamos sin otra garantía que el carácter del prestatario. Añadió que el administrador de cada sucursal colige del interrogatorio a que somete al prestatario y del cuestionario que ha de llenar, cuál es su carácter y se le presta el dinero bajo la fianza de su honradez e integridad. Por supuesto, que el prestatario ha de firmar un recibo en toda regla como un medio de protección legal, pero el gerente me dijo que semejantes documentos son papeles mojados cuando se trata con un sujeto de mala fe. Así es que el prestatario solapado, vacilante, indeciso, que no habla con sinceridad y franqueza y responde evasivamente a las preguntas, ya tiene la negativa en cuanto abre la boca. La voz balbuciente, la mirada oblicua, el pensamiento vago son indicios de insolvencia. Cuando el prestatario declara positiva y terminantemente por qué y para qué necesita el préstamo y promete reintegrarlo en el plazo convenido, encuentra quien le escuche y le conceda el préstamo. La mayoría de bancos, instituciones y entidades prestamistas no solo indagan y se informan del carácter del prestatario, sino que desean conocer la inversión del préstamo, pues de suponer es que nadie prestaría un centavo si supiera que había de servir el dinero prestado para jugarlo a la ruleta o en las apuestas de las carreras o en alguna otra siniestra y viciosa especulación. Tampoco prestaría un banco dinero en módicas condiciones a quien lo quisiera para comprarse un automóvil de lujo y recreo, pero si demostrara que necesita el automóvil para dar mayor impulso y extensión a su negocio, no le negarían el préstamo. Todo prestamista vacilaría en entregar su dinero para satisfacer lujos en vez de necesidades. Generalmente se consideran razonables motivos para el préstamo, la adquisición de ropas, alimentos, el pago del alquiler o de la cuenta del médico, la compra de instrumentos del oficio o aparatos de la profesión, la ampliación de un negocio de creciente éxito, el traslado a otro punto que prometa más lisonjero porvenir, la compra de una finca en favorables condiciones y el coste de los estudios de un muchacho de talento, pero sería locura conceder un préstamo en moderadas condiciones para hacer un viaje de recreo a Egipto, pues demostraría, además, que el prestatario no tiene noción de lo que son los negocios ni conoce el valor del dinero. Todo prestamista quiere obtener del dinero prestado el interés legal, y a veces algo más. Pocos son los que se aventuran a sacar su dinero del banco donde les reditúa el 5%, para prestarlo al 6%, pues el 1% de más en los intereses no compensa el riesgo del préstamo ni las molestias de la operación que requiere formalizar los documentos de modo que se determinen exactamente los plazos y el interés que ha de devengar el dinero prestado. Por lo tanto, el prestatario ha de resignarse a pagar algo más del interés legal si quiere encontrar un prestamista en favorable disposición al préstamo. No por tomar dinero a préstamo se menoscaba en lo más mínimo la integridad personal del prestatario ni desmerece su decoro social ni profesional, porque muchos establecimientos industriales de primer orden y firmas respetables han de recurrir a veces al préstamo para dar mayor incremento a sus negocios o afrontar alguna temporánea contingencia. Lo que menoscaba la integridad y enturbia la reputación es faltar a los compromisos contraídos y no reintegrar el dinero prestado al vencer el plazo, y el mayor impedimento para obtener un préstamo es la viciosa conducta personal y el derroche del dinero cuando se tuvo en mano. El que en tiempos prósperos dilapidó una fortuna en orgías y francachelas, no espere que nadie le preste un centavo en tiempo de penuria. Lo cósmico toma en consideración todas estas cosas y no deja de advertirlas el hombre sensato. Por lo tanto, al impetrar la cooperación de lo cósmico hay que tener las manos completamente limpias y se ha de solicitar el préstamo de quien sea, antes de recurrir a lo cósmico, que ciertamente no dispone de una línea telegráfica especial para comunicarse con todos los establecimientos de préstamos del país, y decirles que uno necesita dinero y cualquiera de ellos se lo ha de prestar. Pero lo cósmico ayudará a quien merezca el préstamo, influyendo en el ánimo del eventual prestamista e inspirándole la idea de que merece el préstamo y se le ha de conceder con la mayor urgencia.
Al tomar dinero en préstamo para emprender un negocio, es necesario asegurarse de que ha de dar beneficiosos resultados o que tiene muchas probabilidades de darlos, pues ni lo cósmico ni los economistas hacen caso de proyectos fantásticamente especulativos. Hace años vinieron a consultarme en diversas ocasiones varios individuos con proyectos de aeroplanos tan, evidentemente estrafalarios que movían a risa, y sin embargo, esperaban que alguien les prestase millones de dólares para construir lo que solo era un sueño de su imaginación. Quien no conozca la técnica del aeroplano ni siquiera haya volado una vez en ellos, no tiene derecho a creer que ha ideado algo nuevo acerca de la construcción de aeroplanos y que su idea ha de recibir apoyo financiero. En cambio, quien haya trabajado durante algunos años en un taller de aeronáutica y haya piloteado aeroplanos y la experiencia le haya inspirado la idea de un modelo mejor que los conocidos, cabe la seguridad de que obtendrá el necesario apoyo material para realizarla. Si a un forjador experto en su oficio se le ocurre abandonarlo y abrir colmado porque se figura que ha de lucrar más en este negocio, no espere que nadie le preste la cantidad necesaria para establecerse, a no ser alguien a quien no le importe perder dinero ni se preocupe del resultado del negocio. Pero si el sujeto en cuestión ha sido un buen dependiente de colmado y desea establecerse en otro barrio donde, sin tanta competencia, haya más probabilidades de éxito, no tardará en encontrar quien le ayude económicamente. Quimérica empresa es la de recuperar los tesoros hundidos en el mar. Indudablemente muchos buques cargados naufragaron en parajes cercanos a las costas y es posible recuperarlas mediante los convenientes trabajos de salvamento. A este efecto se formaron compañías en las que muchos individuos invirtieron su dinero sin que ninguna de ellas haya logrado resarcirse del coste de los trabajos de recuperación. Quien tenga algún proyecto de tan fantástica índole no espere que ningún capitalista sensato y de sanos principios económicos le auxilie en su quimérica empresa. Quien desee comprar una heredad con su casita, encontrará ayuda económica si es experto agricultor y no librero, mientras que el librero, el sastre, el relojero, el contable obtendrán el capital necesario para mejorar su negocio con tal que sean honrados, inteligentes y merecedores de confianza. Y lo cósmico favorecerá sus sinceros propósitos al paso que desdeñe los proyectos ilusorios.